Hace 20 años, Estados Unidos y países aliados comenzaban la invasión a Irak. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipaba en la presentación del programa, vamos a hablar sobre la invasión a Irak por parte de Estados Unidos y sus países aliados, y para ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Un placer como siempre, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ¿qué pasa, Juan, si yo te muestro, por ejemplo, esta foto, ¿no? Esta foto son las Azores, Sí. las Islas Azores. Y en ese lugar se tomó esta foto, Juan. Sí. ¿Qué puedes comentarnos del lugar, de la foto, para comenzar a hablar de este tema, ¿no? Bueno, esa foto fue el 16 de marzo de 2003, es decir, 5 días antes de comenzar la guerra. Juan, expliquemos la foto que mostrábamos, ¿no? Primero mostrábamos una foto de las Islas Azores, una foto paradisíaca, y luego esta foto en la que aparecen el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el ex presidente de España, José María Aznar. Sí, el trío de las Azores. Ahí está. En esa foto falta un cuarto, pero que tenía mucha menos importancia. Barroso. Aunque era Barroso, el primer ministro portugués, porque realmente, aunque Portugal estaba en la coalición, no intervino militarmente. Ahí se tomó esa decisión, se hizo esta foto en la que, bueno, España quería, o no España, el gobierno de España en aquel momento, bueno, tomaba esta postura, esta posición y se reflejaba en esta foto, algo que trajo mucha polémica y muchas protestas en una Europa cuya, no sé si decir cuya sociedad, pero por lo menos cuyos medios de comunicación se manifestaban de una forma bastante distinta a la que se manifiestan hoy frente a determinados conflictos, Juan. Hombre, es que esta foto es muy significativa. Fíjate que es el mismo día, 16 de marzo, donde, bueno, es decir, se estaban produciendo manifestaciones en más de 600 ciudades del mundo. Es decir, la oposición de la opinión pública a una guerra de agresión contra Irak, donde los agresores públicamente eran este famoso trío de las Azores, que además se reunió allí simplemente para poner un ultimátum a Irak. Realmente la guerra estaba decidida desde hacía mucho tiempo. Y de hecho, para las fechas en las que se produce esa foto, ya había unidades australianas, británicas y norteamericanas actuando detrás de las líneas fronterizas de Irak. Es decir, la guerra realmente desde el punto de vista militar ya había empezado. Esto no era más que, pues la escenificación de lo que se llamaba esa coalición internacional, que ellos llamaban la comunidad internacional y demás, para ir contra Irak, bueno, por aquellas tres excusas, indignas excusas, que eran la de que Irak tenía armas de destrucción masiva, que era que Irak tenía relaciones con Al-Qaeda y por lo tanto era cómplice de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington, y que además Irak era una dictadura infame que había que liberar a su pueblo de esta dictadura con aquello que luego se llamaría años después la responsabilidad de proteger, ¿no? Y bueno, estas tres excusas que son las que sirvieron para lanzar una guerra de agresión donde el agresor eran los Estados Unidos, donde el agresor era el Reino Unido, donde el agresor era España y otros países, curiosamente, que yo, en fin, habría que
que citar por lo que luego hemos visto con los años, ¿no? Porque decía, ahí estaban Lituania, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Italia, incluso Portugal a título más bien simbólico, pero también estaba. En fin, si nos damos cuenta, los sospechosos habituales, los de siempre, ¿no? Es decir, los de la OTAN y sus amigos, la camarilla de Bruselas, la camarilla de Washington, y esa foto, pues bueno, pues es un poco la escenificación de tres sabandijas que casualmente nunca pasaron por ningún tribunal internacional, nunca tuvieron que dar cuenta de todo lo que había ocurrido, de los cientos de miles de víctimas de todo el conflicto con Irak, de la pobreza, la hambruna, la destrucción de un país entero. O sea, bueno, pues así se escribe la historia, ¿no? Entonces era la lucha, la guerra internacional contra el terrorismo, con la excusa de Al-Qaeda, bueno, pues como siempre ocurre, ¿no? Se busca el casus belli y si no se tiene, se inventa. Y en el caso de Irak fue muy indignante porque fue una absoluta invención. Es más, la gente que teníamos un poquito de información, pasó 20 años ya, un poquito de información, nos dábamos cuenta cómo nos estaban engañando miserablemente, cómo nos mentían en la cara. Yo recuerdo de esos tres, a Tony Blair no lo recuerdo tanto, ¿no? Pero sí puedo recordar en televisión española a un José María Aznar en una entrevista dirigiéndose a la cámara diciendo, mírenme a los ojos, hay armas de destrucción masiva en Irak. Créanme. Era mentira todo, era mentira todo. Por no hablar de las intervenciones de Biden, ¿no? Perdón, de Biden, de Bush. ¿Qué lazo más gracioso? Por no hablar de las... Bueno, es que Biden tuvo también un protagonismo muy grande en aquella invasión, porque él era de los que dentro de la administración norteamericana más empujó para que se eliminaran a los inspectores de Naciones Unidas y demás, que aseguraban que a Irak y que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva y había destruido sus programas de armamento biológico, químico y nuclear. Sí. Recuerdo a ese Tony Blair cuando decía que es que los misiles iraquíes podían llegar en 40 minutos a Londres. Sé que se dijeron tal cantidad de barbaridades, tal cantidad de mentiras, de embustes, con lo que se llevó a una población, a la población occidental, como siempre, se la llevó del Roncal, como ovejas, ¿no? Hacia la guerra. Y bueno, pues como ha ocurrido después, como ocurrió antes de 2003, y como ha ocurrido después de 2003, y como sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Bueno, pues es lo de siempre. Juan, ¿quién aparece en esta foto y qué está haciendo allí y dónde está? Esto es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El que está con el botecito de yeso, aunque él diga que es un arma biológica. Antrax decía. Antrax. Antrax decía que era. Es decir, un arma biológica, unos virus de antrax. Realmente debería ser yeso, o polvo de talco, que habría sacado de algún sitio. Y esta es una de las escenas más ignominiosas que hemos podido ver en lo que va del siglo XXI, pero de las más degradantes, como un tipo, secretario de Defensa, creo que era, secretario de Defensa de los Estados Unidos, va a mentir en la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al mundo entero, va a mentirle al mundo entero, diciendo que los servicios de inteligencia tenían pruebas clarísimas de la existencia de armas químicas, armas biológicas, armas de destrucción masiva iraquí, y saca un botecito y lo enseña allí. Todo Colin Powell. Sí, era Colin Powell, efectivamente. Todo era mentira. Es decir, es una escena realmente degradante, ignominiosa. Es decir, si Colin Powell, que murió recientemente, es decir, no hace muchos meses, si hubiera tenido un mínimo de decencia y de dignidad, ese día tendría que haber dejado la carrera militar, porque era militar, era el general Powell, tendría que haber dejado su carrera política y tendría que haberse escondido en una cueva, en alguna reserva india y no volver a salir más. Porque hizo una demostración
de maldad y de ignominia como pocas personas he visto yo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y así fue, pero esto fue, una vez más, fue otra puesta en escena, ¿no? Para intentar justificar ante la opinión pública mundial una guerra que ya estaba, que ya se había decidido. Es decir, todo esto es muy triste porque esto ha costado la destrucción de un país, cientos de miles de muertos, 500.000 niños durante los años del bloqueo que provocaban hambrunas y enfermedades en Irak. Murieron 500.000 niños. A lo cual, ante una pregunta de un periodista, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, norteamericana, ante la pregunta de si había valido la pena, ella respondió que mereció la pena la muerte de esos 500.000 niños. Es decir, de verdad, claro, el tiempo pasa, ¿no? Y la memoria pues se va haciendo, los acontecimientos se suceden y pasa como en los discos duros de nuestros ordenadores, ¿no? Pues unos sectores se van cubriendo con otras cosas y al final lo más antiguo va quedando ahí y la memoria es frágil y lo vamos perdiendo. Pero aquello fue indignante, aquellos meses fueron indignantes. Y hoy, 20 años después, pues efectivamente ya no es que indignen, pero sientes un asco impresionante ante unas administraciones, unas camarillas, unas élites que siguen siendo las mismas hoy día. Es que está Biden, que ya estaba entonces. Es decir, es que están los sucesores de Blair, los sucesores de Aznar, es decir, son los mismos siempre. Es decir, bueno, pues el mismo complejo militar industrial, los mismos intereses económicos, ninguna de las excusas que pusieron para la guerra era verdad. La única excusa, la única realidad era que los Estados Unidos querían impedir que el petróleo iraquí fuera controlado por la Unión Europea o por potencias emergentes y pudieran hacer, por tanto, competencia y, sobre todo, pérdida del control del mercado del crudo. Era una cuestión económica, de intereses. Esta es la realidad por la que tuvieron que morir cientos de miles de personas. Y ahí están. Y no te creas que se arrepienten, ¿eh? Aznar, el expresidente español, lo ha dicho claramente, que él no se arrepiente de aquello. Tony Blair recientemente también en unas declaraciones, es decir, bueno, pues vino a justificarlo, porque claro, ellos al menos intentaban llevar la democracia a Irak. ¿Pero qué democracia? ¿Quieren que repasemos asuntos de aquella guerra? Durante el conflicto y después del conflicto, durante la ocupación, durante los años contra la insurgencia. Hablamos de la prisión de Abu Ghraib, por ejemplo, perdón, de Abu Ghraib. Podemos hablar de eso, de las torturas, de los crímenes, de la persecución a antiguos funcionarios iraquíes o a opositores a la ocupación norteamericana. Es decir, ¿quieren que hablemos de eso? Es que podemos recordar los miles de afectados por las municiones de uranio empobrecido que se utilizaron en Irak. Es que se puede hablar de los miles de norteamericanos que se suicidaron a consecuencia de los daños colaterales, de las secuelas que les dejó la guerra. Podemos hablar de todo eso, de los bombardeos, de la utilización de armas químicas, por ejemplo, en la batalla del aeropuerto de Bagdad, donde una emboscada que hicieron los iraquíes destruyó 11 helicópteros chinos y murieron más de 200 militares norteamericanos. Y como no podían controlar esa situación, aquello lo rociaron con una especie de napalm químico, bueno, es decir, ¿cómo sería que durante muchísimo tiempo estuvieron sacando la tierra de esa parte del aeropuerto, pagaban $1.000 por cada camión, y rellenándolo con otra tierra? Y aquí estaba prohibido pasar por la utilización de abrasivos químicos. ¿Quieren que hablemos de todo eso? Esto es lo que iban a llevar la democracia, la libertad, la civilización, la cultura, para llevar a Irak al lado correcto de la historia, ¿verdad? Y al orden basado en reglas. Y es que 20 años después seguimos igual. Es más, 20 años después, sigue tropas norteamericanas y tropas de ocupación en Irak. Es que no se van, ni siquiera por una resolución casi unánime del Parlamento iraquí. Es que no se van. Es que siguen allí. Y lo que es más grave, es que siguen allí
porque después de la retirada del año 2010, cuando se supone que la insurgencia ya estaba más o menos controlada, el país estaba hecho un caos, permitieron el surgimiento de las organizaciones yihadistas, el Estado Islámico. Y ante el monstruo tuvieron que volver a enviar tropas. Y España, que se había ido en el 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero retiró a las tropas, volvió en 2015. Y a día de hoy hay casi 400 militares españoles en Irak. Es que no se dice. Esta es la realidad, la triste realidad. ¿Para qué? Ahora para luchar contra el Estado Islámico, que surgió ante el vacío del desastre que montaron después de la invasión del 2003. Es decir, ya digo, hace 20 años era indignación, 20 años después es asco. Juan, y bueno, tú decías, ¿no?, que pasan tantos años que la memoria a uno le puede jugar una mala pasada o sencillamente puede haber dejado por ahí atrás los motivos reales, ¿no?, de todo esto, que no eran armas de destrucción masiva, sino que en definitiva era una cuestión de recursos energéticos y además una cuestión de la forma de pagos, ¿no?, que en principio en parte dejarían transacciones en dólares de lado, no totalmente, pero en parte, lo que empezaba un poco a mover los cimientos de lo que hoy ya es algo inatajable para Estados Unidos. Y 20 años después, los argumentos que sostienen internamente, ¿no?, al país norteamericano de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, son exactamente los mismos, nada más que Rusia no es Irak. Claro, es la realidad. Es decir, a ver, cuando en aquellos años decíamos, hombre, hay intereses económicos detrás, son los intereses del petróleo. Realmente no era porque las compañías petroleras norteamericanas fueran a perder ese negocio, digamos, ¿no? El petróleo venía también de Irak, venía también de Qatar, de Venezuela, de México, ¿no? No era tanto lo que perdían como negocio, era una cuestión más geopolítica, era perder el control del mercado, era perder el control de que en un momento determinado un país al que podrían luego seguir otros, empezara a vender su petróleo no en dólares, sino en euros, que era el caso de Irak, que lo quería pasar a euros. Claro, esto es un problema muy grave, mismo problema que estamos viviendo en la actualidad. Claro, por eso digo que los problemas son los mismos, no tanto por el hecho de la venta comercial, ¿no?, de más o menos barriles de petróleo, sino por el control de la energía, por el control de los pagos internacionales. Hay que tener en cuenta que cuando Nixon en el año de 1973 elimina el patrón oro, es decir, el respaldo del oro que tenía el dólar, la moneda norteamericana, la única forma de poder, de alguna forma, dominar las transacciones internacionales es que fuera la moneda hegemónica, la moneda imprescindible a la hora de los pagos de las facturas energéticas, es decir, a la hora del pago del petróleo, el gas, etc. Claro, esto era la garantía de que el dólar siguiera fuerte, de que el dólar siguiera siendo la moneda imprescindible en la economía internacional. Que en un momento determinado Saddam Hussein, por las razones que fueran, como luego lo intentó también Gaddafi, pensara en que iba a vender su petróleo no en dólares, sino en euros o en otra moneda, esto era un problema geopolítico muy importante, aparte de económico. Pero no solamente como algunos pensaban, simplemente, no, es que se perdía un negocio. No, si las petroleras norteamericanas, oye, si Estados Unidos sigue siendo el primero o segundo productor de petróleo del mundo, no era tanto el hecho de la factura, ¿no?, del negocio directo, sino el de el control del mercado. Es decir, que nadie se pudiera salir de lo que era el petrodólar, que nadie se pudiera salir de los cauces establecidos para el dominio del dólar en la economía internacional y, por lo tanto, el dominio de la economía internacional y, por lo tanto, la posibilidad de ir financiando el inmenso e impagable déficit norteamericano. Y todo eso realmente era la causa que estaba detrás. De hecho, no era solo Irak.
antes de producirse la invasión, el general Wesley Clark, que estaba en el Pentágono, ya recibe una información, y luego documentalmente, de que hay un plan para invadir 7 países del Oriente Medio. Es decir, ahí estaba Irak, claro, pero no solo Irak. Ahí estaba, recuerden, Libia, ahí estaba Siria, ahí estaba Sudán, ahí estaba Somalia, ahí estaba Irán. Todos han intentado, todo eso lo han intentado. Es decir, era un plan estudiado, planificado y que se estaba desarrollando. Por eso es absurdo pensar que es que, bueno, se habían enterado de que se estaban elaborando antras o cosas así y llevarlo a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Todo esto era escenificación ante la opinión pública mundial. Las cosas ya estaban decididas. Es más, cuando Colin Powell hace su demostración del bote allí en Naciones Unidas, y no se le cayó la cara de vergüenza, ni a él ni a los demás, ni siquiera en ese momento el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que permitiera el uso de la fuerza. Lo único que había, que era, yo creo, de fecha, creo que de noviembre del año anterior, de noviembre de 2002, lo único que había era una resolución, la 1441, que lo que venía a decir era que se daba 30 días a los inspectores de Naciones Unidas para comprobar la existencia o no de programas de armas de destrucción masiva. Es decir, obligaba a Irak a permitir la entrada de los inspectores y colaborar con ellos para determinar si existían esos programas o no existían esos programas. Nada más, la 1441 realmente, explícitamente excluía el uso de la fuerza. Por lo tanto, todo lo que vino después, fue todo mentira, fue todo un engaño, fue todo un montaje para llevar al mundo a la guerra, encima en nombre de la paz, la democracia, el pueblo de Irak, la civilización y el lado correcto de la historia, lo de siempre, la misma monserga que vimos después en Libia y habíamos visto en Yugoslavia, que vimos en Sudán o en Afganistán y habíamos visto en Panamá. La misma monserga que vemos hoy en Ucrania y que el día de mañana acabaremos viendo, pues yo qué sé, pues en Taiwán o en donde sea, es decir, porque es lo mismo de siempre. Juan, lo que no es un montaje es esta fotografía, ¿no? Que aparece allí un soldado estadounidense junto a muchos lingotes de oro allí en Irak. Bueno, botín de guerra. No, eso no es Antrax, eso, ¿no? No es arma de destrucción masiva, ¿no? No, el expolio a Irak fue absoluto. No ya unas reservas de oro en sus bancos, que efectivamente, pues yo creo que algún día deberán devolverlas, ¿no? No solo ¿Cómo? eso, que algún día deberán devolver esas reservas de oro y demás. El expolio del país fue generalizado en obras de arte, piezas de museos. Los museos fueron expoliados, fueron saqueados y se vendían las piezas, se subastaban en los Estados Unidos. Se destruyó toda la infraestructura. Lo único que no se destruyó, que es lo primero que en las primeras horas de la invasión, lo primero que fue a tomarse y a protegerse, eran las instalaciones petroleras. Porque como existía la experiencia del año 90, cuando se produjo la invasión de Kuwait, en la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait, para impedir el avance de las tropas norteamericanas, quemaron muchos pozos petrolíferos. Y entonces, en esta ocasión, en el año 2003, al momento de la invasión, se pretendía evitar eso. Y fue lo primero que tomaron las fuerzas especiales. Con lo cual, es lo único que no se destruyó. Lo demás se destruyó todo lo que se pudo. Carreteras, puentes, autopistas, industrias, fábricas, edificios oficiales, inoficiales, todo. Y se condenó a todo un país a la hambruna. A una hambruna que ya venía de atrás, porque hubo un bloqueo ilegal, como siempre, de sanciones ilegales, como siempre, incluso una imposibilidad de utilización del espacio aéreo, también ilegal, pero esto no lo digo yo, lo dijo los propios secretarios generales de Naciones Unidas, Kofi Annan y el posterior, que era Ban Ki-moon, me parece que era, ¿no?
Ban exacto. Ki-moon, lo que era. Bueno, pues, pero vamos, recuerdo a Kofi Annan. Es decir, y estos, es decir, ya declararon que tanto los bloqueos como las zonas de exclusión aérea, como los embargos, todo eso era ilegal. Y Naciones Unidas sacó en el año 1995 un programa que era el de petróleo por alimentos para que Irak pudiera vender algo de petróleo y que con ese dinero poder comprar alimentos y medicinas. Y aún así murieron casi cerca de 1 millón de iraquíes, 500.000 niños. Es que nadie quiere recordar esto. Nadie lo quiere recordar. Nadie quiere recordar quién eran los países agresores, los que incumplieron el derecho internacional, los que incumplieron la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, pues esperemos el juicio de la historia y el karma universal. Juan, uno puede esperar, ¿no?, que en una foto como la de las Azores salgan el primer ministro del Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, incluso mandatarios o jefes de Estado de otros países europeos, ¿no? Pero, ¿qué pretendía el presidente del gobierno de España saliendo en esa foto? ¿Qué ganaba España como país apareciendo en esa instantánea? Si es que esa era la intención, de ganar algo, ¿no? Bueno, yo imagino, es decir, quiero imaginar, por no pensar del todo mal, por no pensar del todo mal, mi opinión sobre Aznar no puede ser más negativa. A mí, sinceramente, me parece un personaje detestable, tengo que decir así. Pero voy a dar por bueno que alguna intención tuviera. Por ejemplo, que sometiéndose tanto a los intereses y a las aventuras norteamericanas, pues pudiera obtener un trato de favor. Un trato de favor en la lucha contra el terrorismo de ETA, un trato de favor en algunos temas comerciales, un trato de favor con asuntos en el norte de África, por intentar, no justificarle, ni muchísimo menos, pero por intentar buscar una explicación a la bochornosa imagen del señor Aznar en la foto de las Azores, o aquella, no sé si tan bochornosa o más, viendo a Bush allí en su residencia con los pies encima de la mesa y hablando en tejano. Es que no, hay que recordar, es que estas cosas hay que recordarlas. Es decir, una sensación de vergüenza ajena y de ridículo, de bochorno, que teníamos los que nos consideramos patriotas españoles, que era de verdad, era espantosa. Bueno, pues yo imagino que de alguna forma, pues pretendía eso, pretendía que estando con el más fuerte, con el primo decimosol, con el poderoso, pues iba a poder beneficiar. Y eso le iba a ayudar a resolver algunos de los problemas que pudiéramos tener, ¿no? Por pensar bien, por intentar buscar una explicación racional, ¿no?, a lo que me pareció una ignominia. Pero no había más beneficios. Lo único que se consiguió en Irak, una vez más, fue que sangre española pues acabara en las arenas del desierto, por desgracia, una vez más, como pasó en Afganistán, o pasó en el Líbano, o ya pasó en otros sitios, ¿no? Que al final quien paga siempre son los soldados que van. Nunca pagan estos, Los de la mesa de Texas y el tío de las Azores, eso nunca pagan. Los poderosos nunca pagan. Ni hay cortes penales internacionales, ni hay chorrada de esta, no. Yo son los buenos, lo bueno de las películas. ¿Cómo definirías en una frase esto que ocurrió hace 20 años, Juan? Joder. Pues lo que ocurrió fue realmente un acto repugnante que solamente se puede de alguna forma hacer justicia con ello cuando se escriba la historia de verdad, para que nuestros contemporáneos, que muchos de ellos ya no conocieron la guerra, pasó hace 20 años, o otros eran pequeñitos, y las futuras generaciones sepan lo que fue eso, sepan cómo se pudo manipular a la opinión pública casi del mundo entero, pero sobre todo a la occidental, para llevarle una guerra repugnante por dinero, por intereses, por
pues mantener la hegemonía imperial de una potencia que no ha tenido casi un solo día de paz desde la Segunda Guerra Mundial, que ha estado metida en toda clase de conflictos, guerras, golpes de Estado, revoluciones, es decir, guerrillas, actos terroristas. Es que, bueno, yo no sé, lo único que puede hacer historia ya es eso, la historia. Lo único que puede hacer justicia es la historia, porque ya por desgracia los que murieron muertos están. La gente que sufrió, pues van pasando los años y va intentando superarlo. Hay generaciones que ya no lo han conocido. Hay una situación en Irak muy inestable a consecuencia de todo aquello y hace que, bueno, pues que la población pase muchas dificultades, pero claro, es decir, no puede volver a mirar atrás 20 años, tiene que mirar hacia adelante, ¿no? Pero sigue sufriendo las consecuencias, sigue sufriendo las secuelas, y todo el Oriente Medio se vio convulsionado por aquello. Todo el mundo vio cómo cuando los poderosos deciden una guerra, ni se reúnen millones de personas en las calles, lo impidieron. Ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo impidió. Ni la Corte Penal Internacional actuó nunca. Las ratas estas que ahora sacan pecho. Pero bueno, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais? Cuando los 500.000 niños, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais? Bueno, pues como yo creo que ya la justicia material es casi imposible, solo puede quedar la justicia divina y la justicia histórica. Entonces yo creo que simplemente fue uno de los actos más abyectos y miserables que una potencia hegemónica ha podido hacer nunca, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, después de la jurisprudencia de Nuremberg. No se me ocurre más que decir, porque es que ya te digo, lo que era indignación hace 20 años hoy es asco. Este tipo de cosas, con todo lo que está ocurriendo ahora, Juan, y con la perspectiva, ¿puede que Estados Unidos y sus aliados, valga la redundancia, no puedan hacerlo más? ¿O que tengan un campo acotado de acción? No, lo que pasa es que, lógicamente, a ver, los pueblos aprenden. Y quieras que no, pasó lo de Yugoslavia, y pasó lo de Afganistán, y pasó lo de Irak, y luego pasó lo de Libia, y vimos lo que pasaba en Sudán y en algunos otros países. Siria. Y luego vino Siria. Entonces, claro, cada vez más hay una oposición mayor, cada vez más les cuesta justificar sus actuaciones de forma tan descarada. Es decir, a ver, en gran parte ahora intentan buscar la provocación para que el que va a ser agredido reaccione de alguna manera y justificar la agresión, porque saben perfectamente que en el mundo, quizás no en Occidente, pero en el mundo en general, ya las potencias colonialistas occidentales son muy poco creíbles. Y claro, eso hace que cada vez les cueste más, cada vez van a tener mayor oposición. Solo hay que mirar, por ejemplo, el tema africano, ¿no? Es decir, donde como Estados Unidos o Francia están siendo prácticamente expulsadas, ¿no?, del centro de África y del mundo africano, o de Oriente Medio. Es decir, hay un momento que ni siquiera sus aliados más fieles y serviles, como Arabia Saudita, ya se sienten seguros y buscan nuevas alianzas, integrarse en otro orden mundial, porque ya no se puede uno fiar. Después de todo lo que hemos visto en 20 años, no te puedes fiar. Es decir, Estados Unidos no es un aliado creíble, no es un aliado confiable. El Reino Unido menos. Vamos a ver, y menos para un español. Todavía hay un trozo de una colonia británica en el sur de España. Hay que recordarlo, de nuestro queridísimo aliado. Entonces, es decir, lógicamente yo creo que los pueblos aprenden, y donde allí no hay un bombardeo sistemático y una guerra cognitiva en los medios de información para tener engañada a la población y subsumida en una serie de mitemas que le impiden ver la realidad,
pues es muy posible que esa posición aumente y cada vez les sea más difícil y cada vez podrán hacer menos esto. Eso está claro. El hecho de que aparezcan potencias emergentes, algunas con veto en el Consejo de Seguridad, permite que ahora sí se les pueda parar los pies. Como se paró en el tema de Siria, o como se ha parado con el intento de agresión a Corea del Norte en más de una ocasión, o de bloqueo. Es decir, claro, ahora se puede parar los pies. Pero hace 20 años, después de lo que había ocurrido en Nueva York en el 2001, en septiembre, el 11 de septiembre, después fíjate, hay que recordar que, por ejemplo, en Rusia llevaba 1 año, 2 años de gobierno Putin. Es decir, el país estaba como estaba. Recordemos, por ejemplo, que Xi Jinping tardaría todavía unos años en llegar al gobierno. India todavía no era una potencia emergente, mucho menos Brasil. Es decir, la situación, el mundo ha cambiado mucho en estos 20 años. Yo creo que hoy una invasión como la de Irak tendría otra respuesta. Seguro que tendría otra respuesta. Y esa es casi la mejor esperanza que podemos tener. Muchas gracias, Juan, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Pues gracias a vosotros. Como siempre, me encanta hablar de estos temas y, bueno, pues hasta la próxima, entonces.